Ya, perfecto, gracias. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación al colegio y al capítulo sobre todo. En segunda instancia, bueno, de hecho comentarles que estos 10 minutos es bastante acotado como para comentar todo lo que hay alrededor de la temática en particular. Eh, y bueno, agradecer también porque veo que hay varios colegas, exalumnos también que veo que están como parte del foro. Entonces, sin más, entrando a la temática propuesta es, y creo que es al final lo que quisiera transmitirles es digamos, cómo es que se está visualizando o cómo es que el país se está organizando, modernizando y cómo esto debería tomar en consideración no solamente la temática de cambio climático, sino todas las otras temáticas que están previstas tocar el día de hoy. En general, todo el tema ambiente, ¿no? Entonces, para comenzar, solamente y enmarcarnos en los dos grandes conceptos que se manejan cuando hablamos de cambio climático, es que es, por un lado, la mitigación, que en el contexto de cambio climático está muy orientado a todas las acciones que hacemos, hablando en general o en todo caso en nuestro país, todas nuestras actividades, las que generan gases de efecto invernadero, es decir, cómo hacemos que esas actividades reduzcan sus emisiones, ¿no? Eso es mitigación en un contexto de cambio climático, y por el otro lado es cómo nos adaptamos a esos cambios que ya se están evidenciando y que debido a este incremento de las temperaturas a nivel mundial y que lo que está generando es este calentamiento, este cambio climático, es que se van a seguir, se van a intensificar y en muchos casos también se van a hacer cada vez más recurrentes, ¿no? Si sabemos que nuestro país tiene una alta variabilidad climática, eso no es, digamos, una novedad, pero con el cambio climático sabemos que lamentablemente se van a hacer más recurrentes e intensificar. Entonces, esos son los dos grandes bloques o digamos ejes que se trabajan cuando hablamos de cambio climático, y debemos reconocer que esto se complementa. Perdón, voy a tratar de hablar un poco más despacio, pero... Entonces, a nivel internacional, yo creo que muchos de nosotros conocemos el Acuerdo de París, del cual el Perú participó. Sabemos que la meta es que entre todos, porque lamentablemente no es que yo reduzca mis emisiones aquí o que yo genere más aquí y aquí se quedan mis emisiones, sino que es un problema global. Mis emisiones, digamos, no hay emisiones país. Entonces, a nivel mundial, este acuerdo básicamente lo que está promoviendo es que entre todos podamos no superar un incremento de la temperatura promedio en 2 grados centígrados. Sin embargo, bueno, se dice que lo ideal sería que lleguemos solamente al 1.5. Y otra de las particularidades de este Acuerdo de París es que procura encontrar o darle un balance respecto a lo que fue el protocolo de Kioto y darle un peso o poner en mayor relevancia la temática de la adaptación. Entonces son los dos grandes, si ustedes se dan cuenta también en el Acuerdo de París se ven estas dos grandes cosas, y hay otras líneas que son transversales, como el tema de transparencia, sistemas de monitoreo y etcétera, pero digamos se sigue manejando estos dos grandes componentes, por decirlo así. Ahora, este compromiso internacional, ¿cómo se traduce a nivel país? Bueno, también en este acuerdo, en el Acuerdo de París se hace mención a los compromisos que cada país hace y que se denominan NDCs por sus siglas en inglés, pero son metas que como país nos hemos comprometido a implementar en sectores, áreas priorizadas. Hubo todo un trabajo, no solamente desde el año 2017 y 2018, ha habido un trabajo previo cuando hablábamos de las INDCs, que eran las NDCs intencionadas en ese momento. Y esto básicamente, una vez más, son medidas o son compromisos que como país tenemos que cumplir. Nosotros tenemos varias identificadas en adaptación en los sectores de agricultura, en el tema forestal, pesca, salud y agua. Sin embargo, también el otro gran componente que es el de mitigación, ¿no? El año pasado en la COP de Madrid se elevó el nivel de compromiso, dicho sea de paso, a nivel internacional se estaba buscando una mayor ambición por parte de los países, y Perú se comprometió con reducir un 30% de un estado, digamos, sin hacer nada, lo que le llaman business as usual, es reducir en un 30% de sus emisiones con respecto
a un escenario, como les digo, referencial, y 10% adicional si es que si es que conseguimos el apoyo de la cooperación internacional. Ahora, las medidas de adaptación, una vez más, yo personalmente mucho trabajaba el tema de adaptación, pero siento que el tema de adaptación, por un lado, es más complejo en el sentido de que hay muchas cosas que se hacen desde los sectores desde hace muchos años, pero que es bien complejo darle esa, entre comillas, esa adicionalidad para decir que realmente es una medida de adaptación al cambio climático, pero a lo que voy es que hay cosas que se están haciendo, son cosas, no son medidas adicionales o específicamente para adaptación, ¿no? Inclusive ni en el caso de mitigación. Entonces son cosas que como país estamos realizando, pero nos falta un adicional. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y eso lo vamos a ver casi al final, pero estas medidas que se traducen, o estas metas que se traducen en medidas, son cosas que tendríamos que, dicho sea de paso, haberlas realizado o implementado hace muchos años, porque les decía que nuestra variabilidad no es de ahora, nuestra variabilidad climática. El Acuerdo de París, bueno, de hecho también hubo toda una corriente, por decirlo así, de países que empezaron a trabajar su ley marco sobre cambio climático. Perú no fue ajeno, hubieron muchas iniciativas. Se cuenta actualmente con una ley, con su reglamento, que tuvo todo un proceso participativo. Y este reglamento también reconoce o acuña el término de la gestión integral del cambio climático, que no es más que incorporar acciones frente al cambio climático en el desarrollo del país, en el proceso de desarrollo del país. Entonces, aquí es donde yo quería acotar un poco más, y por eso yo les decía que no es solo para cambio climático, sino también es para las otras iniciativas ambientales. ¿Cómo? Dice a través de políticas públicas. Obviamente estamos, como les decía hace un momento, en un proceso de modernización donde se promueve un espíritu participativo, multinivel, articulación. Y obviamente tiene que tomar en consideración lo que está establecido tanto en la ley como en su reglamento. Ahora, hay que reconocer que, y estas son unas cifras rapiditas que les voy a pasar, he acotado mucho el tema por los tiempos, adaptación y mitigación, pero hay temas que son transversales. Hablamos de investigación, financiamiento, tecnología, educación, sensibilización, son otros temas que son más transversales. Y aquí no podemos dejar de lado también lo que es la participación del sector privado. Si bien el título de la presentación habla de una gestión pública, cómo incorporar toda la temática de cambio climático, tenemos que reconocer que el Estado es el que tiene que generar las condiciones para que el sector privado pueda invertir por ejemplo, en el uso de tecnologías más limpias. Para el tema de bosques, bueno, sabemos todos, creo que los bosques son es el pulmón, los pulmones del mundo, entonces hay mucho interés también a nivel internacional, dado que es una de las actividades, bueno, sectores, entre comillas, que más genera estas emisiones de gases de efecto invernadero, si hablamos de cambio de uso del suelo, el uso del suelo, entonces, o la deforestación, en simple, la deforestación, entonces hay ahorita también hay muchos recursos que están viniendo, apoyando a estas actividades. Y bueno, hoy día, por ejemplo, ha salido una noticia de que se ha dado extensión a la DCI o la Declaración Conjunta de Intenciones de Perú con Noruega y Alemania, ¿no? Y como les decía, el sector privado no es ajeno a este trabajo, a esta lucha contra el cambio climático. Definitivamente es un actor que tiene que ser cada vez más, debe estar más involucrado. Hay muchas iniciativas también a nivel internacional, en fin, tengo que limitarme al tiempo y aquí es donde sí, para ya cerrar, es que tenemos que reconocer, y los que hemos trabajado y los que venimos trabajando en campo, sabemos que hace muchos años ya hemos identificado que hay procesos que exigimos a nuestros gobiernos regionales, gobiernos locales, que no se encuentran articulados, y sobre todo, todavía existe gente que creyendo que elaborando una estrategia, elaborando un plan, creen que están asegurando recursos o presupuesto. Para los que estamos en estos procesos hace años, sabemos que eso no es cierto. Podemos llenarnos de una cantidad de planes, estrategias, instrumentos y no se está aterrizando. Gracias, Carlos. Entonces, aquí a lo que quería llegar es que estamos en un proceso de modernización. Este proceso tiene 5 grandes pilares. El primero, que es relacionado a todo el planeamiento estratégico,
y el segundo, el tema del presupuesto. Y ese es un trabajo, puede haber que tengan sus críticas, seguramente, pero es algo que tenemos que, a lo que tenemos que apuntar si es que queremos llegar a la temática, si es que queremos realmente que la temática ambiental pueda aterrizarse. Entonces, esta lámina última lo que hace es mostrarle cuáles son los instrumentos que se tienen en este proceso de modernización, en este proceso que lidera ese plan, como ente rector en el caso de las políticas, ¿no? Entonces, la idea es cómo articulamos los instrumentos que generamos con el presupuesto. Entonces, esta lámina para mí o sea, ustedes pueden buscar dónde hay una estrategia regional de cambio climático, dónde está una estrategia regional de diversidad biológica, dónde hay un plan X, no están. Y no están articulados a estos instrumentos. Entonces ahí una reflexión en todo caso para lo que se viene, hablando del evento que está de miras al Bicentenario o post-Bicentenario, es si estamos yendo en este camino de modernización de la gestión pública, realmente, ¿qué estamos haciendo para que los temas que cada uno de nosotros trabaja estén permeando en estos instrumentos y no generando instrumentos adicionales? Nadie discute que se pueden generar diagnósticos porque es válido, por ejemplo, las hojas de ruta sectoriales que se están haciendo para economía circular, que me parecen válidas, pero de ahí cómo hacemos para que esto vayan permeando en estos instrumentos y podamos tratar o asegurar de que al menos un sol se destine para su implementación. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, ingeniera Laura, muy bien con el tema.